Ministrar sobre este tema de algunas de las ramas naturales fueron desgajadas. A nuestro Señor Jesucristo lo despreciaron, su propia nación. Eran tiempos de una crisis espiritual que no querían saber, ¿verdad?, del Maestro o del Mesías, Dios en carne en la tierra. Él quiso, como él decía, dijo en su palabra, que los quiso juntar o los quiso amar, pero ellos lo rechazaron, lo hicieron a un lado, ya no daban fruto, ¿verdad? Y definitivamente el Señor miró, ¿verdad?, que ellos ya no estaban produciendo fruto porque era el pueblo de Israel que conocía la palabra, conocía las escrituras, conocía la ley de Moisés, pero ya en sus corazones ya no había algo que ellos quisieran obedecer a Dios, como dice la escritura, ¿verdad?, que este corazón se ha engrosado, ese corazón solamente en sus labios, ¿verdad?, glorificaban a Dios, pero en su corazón estaba muy alejado de Dios. Entonces el pueblo de Israel estaba pasando una crisis espiritual de tal manera que lo despreciaron al Salvador. Entonces al mirar que no había fruto en ellos, entonces desgajó esas ramas naturales, o sea, el pueblo de Israel, y ahí se injertó el olivo silvestre, que somos nosotros los gentiles, que no somos judíos, pero porque ellos rechazaron al Maestro, esas ramas fueron desgajadas y ahí nos injertaron a nosotros. Pero hermano, entonces si estamos ahí injertados, tampoco, como dice la Escritura, nos jactemos, que digamos, no, es que ellos se rechazaron al Maestro, pero hermano, ellos son las ramas naturales. Ellos van a ser una vez más puestos ahí en su lugar, porque todos van a ser salvos de acuerdo a las Escrituras, porque dice que Israel va a ser salvo. Entonces, hermano, algunas de las ramas naturales fueron desgajadas, porque acuérdense que no todos, rechazaron al Maestro. Acuérdense que también, como Pedro, los demás, ellos sí, ¿verdad? Ellos sí lo aceptaron al Señor, algunos los 70, los 120, y los demás, los que fueron aceptando a Cristo, ellos también fueron puestos, ¿verdad?, para la gloria del Señor. Pero algunas de las ramas naturales definitivamente fueron desgajadas porque rechazaron al Maestro. La palabra rama es del griego clados, de clavo, que es partir. Clasma es un trozo roto, fragmento y pedazo, significando propiamente un renuevo joven. Cortado para ser injertado se utiliza de cualquier tipo de rama. Naturales, del griego fusicos, que significaba originalmente producido por la naturaleza, innato con natural, de fusis, naturaleza. Desgajar, del griego eklao, de dos raíces griegas, que es fuera de, y klao, que es romper, partir a trozos, y se usa metafóricamente de ramas. Vamos a entrar en nuestro texto base y está ahí en Romanos 11, del 17 al 21. Romanos 11, 17 al 21, ese no es nuestro texto base. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de Dios de esta manera: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas,
pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Vamos a orar, amén, por la palabra, amén, de nuestro Dios en esta mañana. Vamos, amén, a orar por las escrituras, por la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, te pedimos que tú bendigas, Dios, en gran manera. Tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Señor, en esta mañana. Señor, te damos gracias por todo lo que vas a hacer y tal vez los que puedan escuchar o mirar esta palabra puedan ser bendecidos en esta hora. Te damos gracias en el nombre de Jesús, por eso un fuerte amén. Las ramas fueron desgajadas y podemos ver eso, está en Jeremías 5:10 y Jeremías 11:16 al 17. Ese usted lo lee en casa con calma. Algunas, no todas las ramas de Israel, o sea, fueron removidas. Dios siempre perseveró a un remanente de creyentes, olivo silvestre. Hemos sido injertados. Las olivas eran una cosecha importante en el mundo antiguo. Aunque los árboles vivían cientos de años, después de cierto tiempo las ramas individuales podían dejar de producir fruto. Al suceder eso, se acostumbraba injertar ramas de los árboles más jóvenes para restablecer la productividad. Pablo daba a entender que las ramas viejas e improductibles, o sea, es el pueblo de Israel, fueron desgajadas y ramas de olivos silvestres, que son los gentiles, o sea, nosotros fuimos injertados de la raíz y de la rica savia. Al ser injertados, los gentiles participaban de estas riquezas y bendiciones del pacto de Dios. Como herederos espirituales de Abraham, no te jactes. En la iglesia no hay lugar para el orgullo espiritual, mucho menos para el antisemitismo, porque los creyentes somos descendientes espirituales de Abraham. Hermano, aquí está hablando, dice que, no nos jactemos porque estamos injertados ahí. Al contrario, seamos humildes, porque ellos fueron desgajados, algunos de ellos, porque no creyeron en el Mesías. Pero dice, tú no te ensorbezcas. Y bueno, está ahí la historia de los árboles que producían el olivo o la oliva o el aceite. Dice que estos árboles, cuando ya estaban muy grandes ya, tenían que cortarles esas ramas viejas y ponerles nuevas. Es un ejemplo que estos árboles ya no daban fruto, ya estaban viejos, más de 100 años, entonces le ponían ramas nuevas para que pudieran producir fruto. Ahora entonces está poniendo Pablo este ejemplo de que los árboles ya grandes, o sea, los que ya no daban fruto, representan al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no quería producir. El pueblo de Israel solamente estaba enfrascado ya en como una religión, ritos, sacrificios. Ellos estaban enfrascados en todo esto, pero ya no producían más allá. Entonces, al ver eso, el Señor, esas ramas fueron desgajadas, quitadas, para que de esa manera usted y yo fuéramos injertados. Yo creo, hermano, que es el plan perfecto de Dios, porque Dios tiene sus planes perfectos. ¿Cómo podía salvar el Señor a toda la humanidad? Sino que poniendo eso en el corazón de los judíos para que lo rechazaran y de tal manera para que también los demás, o sea nosotros, alcanzáramos esa gran bendición de la salvación de nuestras almas, porque por la incredulidad de ellos nosotros podemos tener la esperanza viva de la salvación de nuestras almas. Pero no te jactes, dice, no te sientas grande. No dejamos de ser gentiles. El pueblo de Israel es el pueblo de Israel. Dios de una u otra manera lo va a salvar. Nosotros sí tenemos que esforzarnos de una manera
que tenemos que obedecer la palabra de Dios, obedecer los mandamientos del Señor y ser obediente a la palabra. Ellos pues total, ellos fueron incrédulos, ellos rechazaron al maestro, ellos van a ser juzgados, ellos van a tener sus situaciones en la gran tribulación. Ellos de una u otra manera Dios los va a redimir, los va a salvar. Pero que de nosotros, que nosotros tenemos la palabra de Dios ahorita, dice, no te ensorbezcas. O sea, no nos olvidemos quiénes somos realmente. Es cierto, somos descendientes espirituales de Abraham, pero espirituales. Entonces los originales, o sea, los judíos, son los que sí son de sangre, descendiente de Abraham. Y nosotros, hermanos, tenemos que esforzarnos porque somos injertos nada más. Acuérdense que cuando hay una especie de, por ejemplo, de mango, cuando es ese mango natural y como a veces le dicen en la costa, mango criollo, mango que es del corriente que le dicen, pero es el más sabroso, más bueno. Y cuando lo empiezan a injertar, ya no es el mismo, ¿verdad? Porque ya es injerto. Pero el que es natural, el que es el corriente que se le dice, es mucho que mejor que el fino que le dicen, no, como el ataújo, como otra marca. Porque el mango, el corriente, se lo puede comer usted hasta tiernito, hasta casi salida de la flor, y el otro no, porque es injerto ya. Entonces, tenemos, nosotros que producir fruto. Pues ya somos injertados ahí por misericordia. Ahora usted y yo somos responsables de dar fruto, que nuestras vidas que den fruto, que nuestras vidas sean bendición para otras personas, no quedarse ahí, nomás que ya somos injertados y que ya Dios nos escogió y que ya Dios nos puso ahí, pero no es todo, sino que tenemos que dar fruto. ¿En dónde, hermano? En iglesia, en tu familia, donde te desenvuelvas, tienes que dar ese fruto, porque acuérdense que somos injertos nada más. Y ahí, hermano, el pueblo de Israel, pues son las ramas naturales, o sea, las ramas naturales siempre han sido de ahí. Y lógicamente, pues para ponerlas va a ser rápido, fácil. Nosotros no. Nosotros tenemos que esforzarnos cada día. ¿Por qué? Porque es algo que fuimos injertados ahí y tenemos que aprovechar el tiempo cada día. ¿Por qué, hermano? Porque mire, el pueblo de Israel ya no estaba produciendo, ya no daba fruto. Es como este árbol que solamente da puras hojas, pero no da fruto. Entonces el Señor se molestó, se enojó, dijo, estas ramas van a ser desgajadas. Ahora se van a injertar los gentiles, porque ellos sí quieren dar fruto. Y los gentiles sí estaban gozosos con la palabra de Dios. El pueblo de Israel, hermano, literalmente despreciaron la palabra. La despreciaron, la hicieron a un lado. Pablo lo dijo, me sacudo el calzado, me sacudo el polvo, y ¿saben qué? A ustedes los dejo porque ustedes no quieren dar fruto. Ustedes desprecian la palabra, la hacen a un lado, por lo tanto, me voy a ir con otros que sí desean la palabra de Dios. Muchos en este momento están en cama, no pueden estar en una iglesia y desearían en cuerpo y alma estar aquí en este lugar, escuchando palabra de Dios, querer escuchar un mensaje. Como nos decía la hermana María Luisa, yo anhelo estar ahí, quiero estar ahí en la presencia del Señor, cantarle, adorarle al Señor, pero no puedo, estoy postrada en esta cama. Hermano,
Gente quiere alabar al Señor, gente quiere escuchar palabras de Dios y muchas veces nosotros la despreciamos, la misma palabra del Señor, no la queremos escuchar. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Por eso mismo fueron desgajadas esas ramas naturales, porque despreciaron al Mesías, despreciaron a Jesús. Sus milagros decían, es que por Beelzebú tú haces milagros, por el rey de las moscas haces milagros, eres hijo de la campesina, eres hijo de José, el carpintero, el que me hizo un mueble. Lo despreciaban, lo hicieron a un lado, ya no daban fruto, solamente estaban mirando cómo se estaban desenvolviendo los gentiles. Ellos ya no querían dar fruto. Eso es peligroso, hermano, que ya no queramos dar fruto. Vamos a ser desgajados también y van a injertar a otros que sí desean, que sí anhelan a Dios o que sí quieren saber de Dios. Esas ramas, estos árboles estaban ya viejos, ya no daban fruto, tenían que cortar esas ramas y ponerles ramas nuevas para que pudieran dar fruto, para que pudieran producir. Es un ejemplo del injerto, es algo, una analogía para que uno entienda que cuando el Señor, ¿verdad? Quitó a ellos donde estaban agarrados ahí y ahí nos injertaron a nosotros, perdón, para que ahora nosotros seamos parte de la obra de Dios o de las grandes bendiciones que el Señor ofrece y también, ¿verdad?, de las promesas que Dios ofrece. Dice, tú no eres la savia, tú no eres el que das vida a los demás. Dice que es injerto, ahí nos injertaron, pero la savia, o sea, la esencia que viene de los judíos, la palabra de Dios, y gracias al Señor seguimos alimentándonos de la palabra de Dios, porque eran judíos los que estuvieron al frente, hubo sangre, hubo muertes, y nosotros muchas veces ya no apreciamos la palabra de Dios. No crea que usted lee 66 libros muy tranquilo, pero hubo muertos ahí, hubo mucha gente murió para dar la vida por el Evangelio. Por eso dice aquí, algunas de las ramas fueron desgajadas, algunas, o sea, no todas, ¿verdad? Porque muchas sí quisieron hacer cosas para Dios. Vamos a leer Romanos 2, vamos a regresarnos en Romanos 2 del 17 al 24. Romanos 2, 17 al 24, ¿ya está ahí? Dice la palabra de Dios, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque escrito está, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros o de ustedes. Hermano, aquí está hablando de los judíos y está hablando de que estos hombres, que es una gran bendición que ellos conozcan la ley,
Y ellos se ponían a dar estas cátedras de Moisés, enseñaban a los indoctos, a los niños que iban llegando, y les explicaba, ellos, cómo tenían que vivir las escrituras o el Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Pero algo muy curioso que podemos escuchar hace un momento, que dice que tú que te jactas o que tú enseñas, pero no se lo estaba aplicando a sí mismo. Hermano, eso es igualito en estos tiempos para nosotros. Tú y yo conocemos la palabra y a veces nos hemos jactado. Hemos dicho, pero mira cómo viven los de afuera. Mira, no tienen temor de Dios. Y hemos dicho cosas así. Pero nosotros conocemos la palabra. Somos para poner el ejemplo a los demás, a los que están allá afuera. Usted y yo es para poner el ejemplo allá afuera. Y como nuestra propia persona tenemos que reflejar que Cristo está en nosotros. Porque aquí estamos hablando de los judíos, estamos hablando que eran hombres muy inteligentes, eran hombres que conocían la ley, pero no estaban aplicando la palabra. Y así nos puede pasar a nosotros. Conocemos la Biblia, la hemos escuchado, la hemos leído, pero no queremos aplicarla a nosotros mismos. Y eso también vamos a ser juzgados, así como el judío. El judío, él conocía la ley, pero por todo eso, hermano, que ellos hacían, el nombre de Jehová era blasfemado. Y así pasa. Muchas veces nosotros, por no esforzarnos por poner en práctica la palabra de Dios, el nombre del Señor allá afuera es blasfemado por nuestra propia vida, porque no estamos haciendo lo correcto como un hijo, una hija de Dios. Estos hombres hebreos o israelitas, que se les llamaba así en el primer siglo, se había convertido en el nombre más usado para referirse a los descendientes de Abraham a través de Isaac, que se deriva del nombre Judá, que significa alabanza a Dios, y posteriormente se convirtió en fuente de orgullo y complacencia. Los ciegos, niños, por cuanto poseían la ley, los judíos se sentían confiados y con cierta superioridad espiritual, como maestros que podían guiar a los paganos ciegos, darles luz y demostrar su sabiduría en los caminos de Dios. Pero ellos no estaban dispuestos a poner en práctica lo que enseñaban. Esto es lo más que podemos mirar como algo que es importante en los judíos. Ellos van a ser juzgados por todo eso, que ellos, ¿verdad?, conocen la ley. Pero ¿qué de ti, de mí, hermano? Que nos dicen cristianos o nos dicen cristianas. ¿Cómo vivimos allá afuera? ¿Realmente tratamos de hacer lo que dice la Biblia? ¿O realmente el mundo nos está ganando? ¿O el mundo está diciendo qué tenemos que hacer? ¿Qué días tenemos que festejar y qué días no? ¿O estás agarrado de Cristo, de la palabra de Dios, como dice la Escritura? El mismo Señor dice, mira, no ames el mundo, ni las cosas que están en este mundo. Todo es pasajero. Hermano, ser cristiano no es ser parte de una denominación de Nuevo Destino. Ser cristiano es más allá de una denominación. Ser cristiano es una responsabilidad como hijo de Dios, hija de Dios, que vivas santamente dentro y fuera de la iglesia. Eso es importante, que tú demuestres que Cristo está en tu vida. No que eres de Nuevo Destino, no, que eres cristiano. Y decimos, conozco la palabra, pero ¿qué de vivirla? Déselo fuerte el aplauso al Señor, aleluya. Ellos no estaban dispuestos a ponerla en práctica, solamente sabían, conocían, pero se les había hecho rutina, se les había hecho como religión hacer eso, llegaban las gentes,
les hablaban de Moisés, de la ley de Moisés, y volvían a venir y se iban, pero ellos no estaban dispuestos ni siquiera así para poner en práctica, amén, las escrituras, que no nos vaya a pasar a nosotros igual. Ellos van a ser juzgados, como también nosotros tenemos que demostrar que sí somos hijos de Dios, que sí somos cristianos. Dentro y fuera de la iglesia tenemos que demostrar que Cristo vive en nosotros. Esto no es religión, esto no es ya fui, ya con eso tengo, no, es algo real, algo Jesucristo está vivo y Él quiere que la amemos en espíritu y verdad. Nosotros, hermano, podemos decir, pero esos judíos, qué tremendo, ¿cómo es posible que sabían y no lo ponían? Bueno, es lo mismo en estos tiempos modernos, cibernéticos, como quieras decirlo, donde la ciencia ha aumentado. Es lo mismo. Y eso que eres cristiano, y eso que eres cristiano, te vimos, dice, te vimos donde estabas, y tú dices que eres cristiano. Hermano, ¿de qué sirve que nos escondamos de los hermanos si Dios nos está tomando fotos y videos? Hermanos, tener cuidado, porque somos cristianos, tenemos que demostrar, no con palabras, con hechos, porque no hay ninguna relación que lo que decimos con lo que hacemos. Tiene que ir a la par. No sé si me está entendiendo. El judío va a ser juzgado, también nosotros, si no estamos dispuestos a poner en práctica las escrituras. Mucha Biblia, pero poca obediencia. Mucha Biblia, pero no la queremos poner en práctica. Mucha Biblia, pero no queremos obedecer, la verdad, porque eso es lo más importante. Romanos 3, vamos a seguir leyendo Romanos 3, del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Pero ¿de qué sirve ser judío? Mira, no cumplen. ¿De qué sirve que ellos se circunciden ni cumplen? Nosotros, hermano, tenemos que enfocarnos en nosotros que somos gentiles. Ellos, gracias a Dios, ellos, gracias a Dios, a través de los judíos, viene la palabra. Yo sé esa línea que fue el Espíritu Santo que los inspiró. Y fueron hombres del vulgo algunos, como Pedro y los demás, que ellos no eran personas preparadas. Pero el Espíritu Santo fue el que los inspiró a ellos para que ahora nosotros tuviéramos las Escrituras. Y no podemos decir, pero ¿de qué me sirve? ¿De qué sirve esos judíos? Ni la ponen en práctica. Es lo mismo, hermano, ahorita. ¿Qué ventaja tenemos nosotros los cristianos? ¿Qué aprovecha? Que hayamos dejado 4 cosas. ¿De qué nos sirve? Los animales ahogados no comer, fornicación, sangre y comida de ídolos. ¿De qué nos sirve todo eso que hayamos dejado? Si nosotros no estamos dispuestos, ¿verdad?, a obedecer la palabra. Ellos van a ser juzgados a su tiempo, a su momento, porque ellos son judíos, pero gloria a Dios por ello, que a través de que ellos pudieron ser, que el Espíritu Santo los inspiró, las Escrituras las estamos leyendo nosotros ahorita. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, es que ellos van a ser juzgados y nosotros tenemos que entender, gracias a Dios y a su incredulidad,
nosotros tenemos ahora la bendición de la esperanza de vida eterna. Gracias a Dios que ellos fueron incrédulos y ahora nosotros tenemos esa bendición tan grande de la esperanza de vida eterna gracias a su incredulidad, gracias a que ellos hicieron un lado al maestro. Ahora nosotros ahí fuimos injertados. ¡Qué bendición! Que ahora usted y yo somos parte de la obra de Dios o de las grandes promesas de Dios. ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Claro que no. Dios sea veraz y el hombre mentiroso. Hermano, porque a veces nos hemos preguntado, hemos dicho, hemos leído que los judíos rechazaron, los judíos hicieron un lado al maestro. Hermano, todo eso es cierto, está bien, pero ellos van a ser juzgados. Pero ¿qué de nosotros que somos injertos nada más? ¿Qué de nosotros? Si nosotros no nos esforzamos, nos van a quitar de ahí. No queremos dar fruto. Dice, el árbol que no da fruto va a ser cortado y echado al fuego, porque no da fruto. Y que dice el Señor, déjalo, Padre, voy a abonar la tierra, y si no da el año que viene, la cortas, porque hermano, la misericordia de Dios ahí está. Nos quiere cortar el Padre, pero el Hijo dice, no, dale otra oportunidad. Hermano, eso es para reflexión para nosotros que somos injertos o injertados. La palabra, el vocablo griego es logión, una forma diminutiva de la conocida expresión griega logos, que por lo general se traduce palabra. Los judíos tuvieron una gran ventaja de contar con el Antiguo Testamento porque contenía la verdad acerca de la salvación y del Evangelio. La fidelidad de Dios, Dios cumplirá todas las promesas que hizo a la nación, aunque algunos judíos no pueden recibirlas como resultado de su incredulidad, pero a su tiempo, a su momento, ellos van aleluya, a ser una vez más puestos en el lugar que ellos estaban. Ahí, ¿verdad? Fueron desgajados porque ya no daban fruto para que usted y yo estuviera ahí, ¿verdad? Para dar fruto. Ellos a su tiempo, a su momento, van a recibir o van a ser juzgados, pero nosotros tenemos que esforzarnos para seguir adelante conociendo la palabra o tratar de hacer la voluntad del Señor, porque el Señor va a venir por una iglesia santa, una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia que realmente le ame, una iglesia que realmente esté dando fruto. Por esa iglesia va a venir el Señor. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. No, yo ya conozco la palabra, ya la he leído como 10 veces, sí, pero ¿dónde están los frutos? Y no estoy diciendo que no la leas, ¿eh? No, es que ya la leí tanto, sí, pero los frutos, que es lo más importante en el cristiano, porque árbol que no da fruto, ¿qué va a hacer? Va a ser cortado. Vamos a seguir leyendo Romanos 11, del 1 al 8, Romanos 11, amén, del 1 al 8. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de Dios. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo,
Ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Que pues los que buscaba Israel, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Mire, hermano, a pesar que el pueblo de Israel lo que ha hecho, Dios no lo ha desechado todavía. Guerras han tenido, dificultades han tenido y no han perdido las guerras. ¿Por qué, hermano? Porque Dios está con ellos. A pesar que el pueblo de Israel a veces le ha dado la espalda, pero Dios permanece fiel con ellos. Ahí Dios los cuida, los protege. Y desechado, a pesar de la desobediencia de Israel, Dios no ha rechazado a su pueblo, al cual desde antes conoció. La desobediencia de Israel no anula la relación predeterminada de amor entre Dios y su nación escogida, un remanente. Aunque la nación había rechazado a Jesús, miles de individuos judíos habían llegado a tener fe en él y fueron escogidos por gracia. Dios no eligió a este remanente porque hubiera visto por adelantado su fe, buenas obras, dignidad espiritual o pureza racial, sino solo a causa de su gracia. Por gracia, ya no por obras. El esfuerzo humano y la gracia de Dios se excluyen por completo entre sí como caminos a la salvación. Mire, hermano, hasta Elías, si usted ya leyó el libro de Elías, en Reyes, donde habla del profeta Elías. Mire, hermano, qué impresionante. Elías, ¿qué dice Elías? Señor, pues yo solamente he quedado nada más y todos se han ido tras los Baales o esos profetas falsos. ¿Y qué le dice el Señor? Mira, Elías, hay un remanente ahí, 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas a estos falsos profetas. Hermano, porque Dios siempre tiene un remanente por gracia que va a seguir adelante. Hay un remanente aquí que quiere seguir los caminos del Señor. Hay un remanente que está tratando de hacer la voluntad de Dios, que es la salvación por gracia. Y está ese remanente. Y son pocos, pero ellos están tratando de hacer la voluntad de Dios, o están tratando de vivir como a Dios le agrada. A veces nosotros decimos, pero es difícil. Solo Dios conoce ese remanente. Dios conoce quiénes son. Hermano, ojalá que nosotros seamos parte de ese remanente, porque, hermano, entonces, ¿dónde va a quedar ese sacrificio del Señor en la cruz del Calvario? Que Él dio la vida para que se salvara ese remanente, o los que se esforzaran por vivir o entrar por esa puerta angosta, estrecha, o sea, con disciplina, donde está orando, donde está dejando el pecado, la maldad, dejando toda maldad. Esa es la puerta estrecha. Y a pesar, hermano, de que ellos desobedecieron, Dios sigue con ellos, hermano. Si usted mira la geografía o mira usted dónde está Israel en el punto geográfico, está en el centro de todo el mundo. Es tan pequeñito que usted lo ve tan pequeño, pero ha permanecido por los siglos de los siglos, porque es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios que el Señor está protegiendo cada día. Vienen guerras, vienen cosas en contra de Él, los rodean y no acaban con Él, porque es el pueblo de Dios. ¿Qué nos toca a nosotros más que orar por ellos, pedir por ellos, pero también nosotros esforzarnos por vivir, ¿verdad? Como dicen las Escrituras, no vivir como diciendo, pues el Señor ya me escogió,
el Señor pues dice que me ofrece la salvación, ya no debo hacer nada. Tenemos que entender que dice la Escritura que con temor y temblor tenemos que cuidar nuestra salvación. Es disciplina, es esfuerzo, es estar cada día buscando su rostro. Esto no es religión, el Señor está vivo y Él quiere que nosotros nos esforcemos cada día para adorarle y glorificar su nombre. Denle un fuerte aplauso al Señor, amigo. Fueron endurecidos, es cierto. Dios les puso un espíritu de estupor. Hermano, ellos miraban los grandes milagros que Dios hacía. Sanó al ciego, escupió y sanó al sordo, también lo sanó, pero tenían un espíritu de estupor. No miraban la magnitud del milagro hermoso que Dios hacía, sino que solamente miraban que era día sábado, que por qué el día sábado sanaba. Dice, yo soy el Señor del día sábado, yo puedo sanar la hora que sea. Es Dios en carne en la tierra. Nunca entendieron ellos. Para que se cumpliera esta profecía, espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos que no escuchaban, hasta el día de hoy, como dice la Escritura, hasta que sus ojos sean enclarecidos con el colirio espiritual, para que ellos puedan mirar a nuestro Salvador como su Salvador, no el que va a venir ahorita. Ese es el anticristo, el que va a venir después, ¿verdad? De acuerdo a las Escrituras. No es por obra, sino que por gracia. Entonces ahí está, hermano, ese remanente que continúa todavía y sigue ahí, ¿verdad? Hasta que ya, cuando sea la redención total, donde todos los gentiles van a ser salvos y entonces, ¿verdad? Van el reinado de los 1000 años, que ahí van a estar ahí también los judíos. Vamos a seguir leyendo ahí en Romanos 11, verso 11, ahí mismo, Romanos 11, 11, y dice la palabra de Dios de esta manera. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección de la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Hermano, aquí está contestándonos, ¿verdad? Que gracias a eso, por su ceguera espiritual, y ellos hubo transgresión, y hermano, y por esa transgresión vino la salvación para nosotros, porque ellos, por su ceguera espiritual, no pudieron entender la magnitud del amor de Cristo, su salvación, fueron cegados, y gracias a eso, ahí entramos nosotros, aunque fue para provocarle a celos, pero ahí, hermano, nosotros entramos para salvación de nosotros los gentiles. Tropezado que cayesen es igual a decir la ceguera, el endurecimiento, la apostasía de Israel no son irreversibles. Su transgresión, es decir, el rechazo de Jesucristo por parte de Israel. Salvación a los gentiles, algo que el Antiguo Testamento había profetizado durante mucho tiempo para provocarles a celos. Dios se propone utilizar su oferta de salvación a los gentiles menospreciados con el fin de traer su nación de regreso. Mire, hermano, no crea que los gentiles en aquel tiempo, cuando iban a las cátedras de Moisés, no crea que el gentil podía entrar a las sinagogas y ponerse enfrente. Ellos estaban hasta atrás,
porque el gentil no tenía ninguna esperanza, estaban alejados de las promesas del Señor. Ellos no podían acercarse. Pero mire, hermano, fueron despreciados y ahora, por esa transgresión de ellos, o para provocarles a celos, ahora nosotros entramos ahí para que el gentil pueda tener bendición. Mire, hermano, ahora el gentil puede adorar al Señor en espíritu y verdad. Ya el gentil no puede estar allá, sino que ahora el gentil puede disfrutar de la presencia del Señor. Ya no es nada más para el judío, sino que ahora también para nosotros los gentiles podemos tener salvación gracias a que ellos rechazaron al Maestro, gracias a que lo hicieron a un lado, gracias a Dios que lo despreciaron y por eso estamos nosotros injertados ahí. Pero no nos jactemos de tenemos que dar frutos. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Romanos 11, 23 al 24. Romanos 11, 23 al 24, ¿ya está ahí? Dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? En el futuro de Israel se arrepentirá de toda incredulidad y acogerá al Mesías en el tiempo futuro. De acuerdo a Zacarías 12:10, eso usted lo lee en casa. En los términos de la analogía de Pablo, en aquel tiempo Dios injertará otra vez con gozo a los judíos creyentes en el olivo de su pacto de bendición, puesto que fue de ellos desde un principio, a diferencia de las ramas silvestres, que somos nosotros los gentiles, de acuerdo a Efesios 2, 11 y 12. Mire, hermano, se llegará ese tiempo donde una vez más, los judíos van a ser otra vez injertados ahí. Van a ser injertados esas ramas naturales, pues ahí estuvieron. Y va a ser más fácil porque son las ramas naturales. Y una vez más el Señor va a tener misericordia de ellos. Y una vez más van a adorar a Dios a su momento, a su tiempo. Pero por lo tanto, por lo pronto, ellos tienen, amén, que entender que eso será en un tiempo futuro. Porque ahorita, hermano, de acuerdo a las Escrituras, ellos no van a aceptar ahorita al Salvador, sino que van a aceptar al Anticristo. De acuerdo a las Escrituras, porque el mismo Señor les dijo, va a venir otro que va a venir en su nombre y a ese sí lo van a recibir, porque al Señor Jesucristo lo hicieron a un lado, lo despreciaron. Y a su tiempo, a su momento, en el tiempo futuro, se va a arrepentir Israel y lo va a reconocer como el Mesías, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Pues aquí lo dice claro. Nosotros fuimos contra naturaleza, ¿se imagina? Contra naturaleza fuimos injertados. Cuando dice contra naturaleza, viene siendo como si nosotros quisiéramos injertar un plátano, una mata de plátano con un mango, es contra naturaleza. Pero para Dios no es nada imposible, aquí sí lo pudo hacer Él, porque nosotros éramos olivo silvestre. Definitivamente no había esperanza para nosotros, pero fuimos injertados. Y gracias a Dios estamos ahí con la esperanza de vida eterna. Denle fuerte el aplauso al Rey, que merece la gloria y la alabanza en esta tarde. Debemos de gozarnos, hermanos, porque somos
somos esas ramas silvestres, pero que Dios nos escogió ahora y estamos ahí para adorarle y para glorificar su nombre. Ahora ya no somos cualquier persona, ahora somos injertados para vida eterna, y eso, hermano, es ser agradecidos con Dios. Vamos a leer ya por último Romanos 11, del 25 al 31. Romanos 11, del 25 al 31. Dice así la palabra de Dios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Ahí está, hermano, la desobediencia de ellos para nosotros, una esperanza viva, para que nosotros tuviéramos vida eterna. Pero dice, no sean arrogantes, o sea, no se olviden que son injertos nada más, no sean arrogantes, sean humildes, sean agradecidos con Dios y orad por el pueblo de Israel, porque es el pueblo de Israel. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que el Señor los usó tremendamente. Ahora nosotros tenemos esperanza de vida eterna a través, amén, de las Escrituras. Dice, para que por la misericordia también alcancen misericordia a ellos, porque fueron desobedientes, pero a su tiempo van a alcanzar también ellos la vida eterna. Misterio. Esta palabra se utiliza para referirse a la verdad del Nuevo Testamento, que no había sido antes revelada. Israel ha experimentado en gran parte un endurecimiento espiritual. No seáis arrogantes, otra advertencia a los gentiles en contra del orgullo y la arrogancia espiritual. Endurecimiento en parte. La ceguera y el endurecimiento de la nación no se extienden a cada judío. En el transcurso de toda la historia, Dios siempre ha perseverado a un remanente de creyentes hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Se refiere al cumplimiento total. Haya entrado del verbo griego que se emplea para referirse a alcanzar la salvación, todo Israel, todos los judíos elegidos que estén con vida al final de la tribulación van a ser salvos. Hermano, yo creo que es una bendición que nosotros entendamos esto. Por su ceguera espiritual, por su desobediencia, nosotros, gracias a Dios, alcanzamos la esperanza de vida eterna. Por eso tenemos que entender que somos gentiles. Gloria al Señor que ellos fueron endurecidos sus corazones para que nosotros tuviéramos ahora la esperanza de vida eterna. Denle fuerte el aplauso al Señor Elías.